ayer por la mañana se presentó la titular de la Secretaría de Educación Pública ante la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Fue una exposición de la titular de la SEP, muy difícil porque los diputados estuvieron diciéndole, no le preguntaban, más bien expusieron todas los enojos que tienen respecto al libro de texto y a la falta de congruencia que tiene el contenido. Además, le criticaron el haber admitido la desaparición de las escuelas de tiempo completo y que a cambio se hayan comprometido, tanto ella, que creo que en ese momento no era secretaria de Educación, pero comprometieron a dar alimentos y extender los horarios en 113,000 planteles y no lo han hecho, no se ha cumplido. Ana Lilia Rivera, diputada priista, censuró que se hayan quitado recursos a educación y que la SEP no haya defendido esa postura, ya que es algo indispensable, es vital. La salud y la educación en un país deben ser asuntos prioritarios. En cualquier país, y en México lo había sido por mucho tiempo, y eso permitía tener escuelas de calidad en prácticamente todo el país, tener servicios para los alumnos que los beneficiaban a ellos y a sus familias, y todo eso ha cambiado, pero la mayor crítica y la que duró más tiempo es al contenido de los libros de texto, y ella le estuvo tratando de explicar por qué se cambiaron los contenidos en el libro de texto y dices que ahora los libros que reciben los niños en las escuelas están planificados y sus contenidos están consultados y que son para favorecer la creación de la nueva escuela mexicana. También le preguntaron, ¿por qué solo 18 páginas de matemáticas cuando es una de las materias que permite a los niños poder resolver problemas que se le van a presentar a lo largo de su vida? Esa es por eso se tienen que aprender matemáticas desde las etapas más tempranas, porque eso les permite tener un pensamiento analítico y solución de problemas. Nunca pudo dar una respuesta adecuada al asunto y que bueno, los contenidos así fueron planificados y el que ignoren las matemáticas, los niños, no tiene ninguna importancia según la secretaria de Educación. En fin, fue una sesión muy difícil en la Cámara de Diputados. Las preguntas que se le hacían acerca de por qué retiraron algunos apoyos que tenía la educación en algunos niveles educativos y en algunos estados, por qué no se reforzó el sistema educativo después de la pandemia, por qué no se diseñó un programa de recuperación para los niños de todos los niveles, de preescolar, primaria y secundaria, incluso al bachillerato, que no hubo ningún programa que permitiera la normalización del aprendizaje, porque fueron casi 2 años de que los niños no asistieron en la escuela y sobre todo en primero y segundo afectó notablemente en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños. Pero no, la verdad es que no tenían los elementos pedagógicos suficientes para dar respuesta a los planteamientos de los diputados, que sí tenían las preguntas necesarias para su presentación. Un poco es como que le importara mucho. Otro de los puntos que fue polémico, la omisión que hace de las escuelas en el estado de Guerrero después del huracán. Se centró en la rehabilitación y en el acondicionamiento de las escuelas en el puerto y en Coyuca,
Creo que sí. Ajá. Sí. ¿Y todas las demás escuelas qué? Habló de que se iba a regresar poco a poco, habló de que los maestros también habían tenido pérdidas, pero que poco a poco se iban a reintegrar. Hubo una de las participantes que dijo, yo la voy a demandar, yo voy a levantar una denuncia en su contra por esta situación, por la omisión que está haciendo. Todos los puntos que trató la señora secretaria, polémicos, y efectivamente ninguno de estos tuvo una respuesta concreta. Una vez más se fue a la estadística, porque antes teníamos esta continuidad en educación media y ahora se incrementó. Porque antes entraban tantos en la preparatoria y salían tantos. Y ahora tenemos un número significativamente alto porque la educación ha mejorado. Los libros de texto, desde luego, son polémicos y no dio un sustento pedagógico, psicológico, de contenido. Y desde luego sabemos que las matemáticas son el punto de partida para el pensamiento analítico, solución de problemas y para la vida funcional de cualquier individuo. Funcional. No hablamos de ciencia, no hablamos de grandes investigadores, no. Para funcionar en la vida necesitas saber de matemáticas. Es que ¿En dónde se puede propiciar esto? Por generación espontánea. Muchos niños pueden tenerlo por generación espontánea, pero esa no es la idea, porque eso no representa ninguna evolución ni ningún avance dentro de la vida de un país. Las matemáticas son fundamentales para el avance económico, social, académico, científico, pero sobre todo funcional del individuo. Oye, es que tiene unos errores los libros. Hace unos días estaba revisando con una niña que iba a tener examen al día siguiente los sistemas y aparatos que conforman el cuerpo humano. Ajá. A ver, explícame bien. ¿Por qué tenemos un aparato locomotor y aparte un sistema óseo y un sistema muscular? ¿Qué no los dos forman el primero? Músculo esquelético. Bueno, el libro los plantea independientes. Los tres. A ver, explícame. Y bueno, como eso te puedo dar otros 5 ejemplos. Pero además, todos los sistemas y aparatos se estudian en 3 páginas del libro. Sí, pero recuerda que lo que no le preguntan, y hubiera sido interesante que lo hicieran, es por qué el sistema educativo se ha centrado en la creación ideológica de partidarios y no en la educación, no la de ciudadanos productivos capaces de salir adelante en la vida. No, se busca partidarios ideológicos y todo está pensado en eso. Por eso todo lo que no contribuya a formar partidario de la 4T pues, pasa a segundo plano muy lejano. Las matemáticas pues, no contribuyen a eso, por lo tanto no se les va a mencionar. El conocimiento de la ciencia, de la anatomía y la fisiología no contribuye a formar ideólogos del partido, por lo tanto no tiene importancia. Pero ¿qué tal la explicación de por qué, de que existe fenómenos, la transexualidad en los seres humanos? Eso sí se convierte en una cuestión clave. ¿Por qué? Porque es parte de la ideología que se comercializa. Eso es lo que los propios diputados no han logrado entender tampoco. Bueno, es que a este gobierno pareciera que no le interesa tener un pueblo con un nivel educativo superior. Esa es la... Siempre es molesto. Sí, claro. Eso es molesto para cualquier gobierno autoritario. Hugo Vega, no seas mentirosa, Adela. Antes no eran las escuelas buenas. Antes no había los apoyos que ahora tienen.
A ver, dígame 3. Mientes, Adela. Sí, por eso que me diga 3 cosas que tienen ahora que no tuvieran antes. 3, nada más 3. Y le doy la razón con mucho gusto. Pero dígame.